y el tema, como ustedes saben, es el de las AFPs. Como mencionábamos al principio con Jaime, acaba de aprobarse un 6º retiro en el Congreso para las personas que quieran hacerlo, por supuesto, no es obligatorio, de los fondos de AFP, y esto ha traído nuevamente a la actualidad la discusión sobre el sistema en general y sobre la idea que subyace a tener estos fondos de AFP. Y nos acompañan esta noche Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, Jorge Chávez Álvarez, expresidente del BCR. Y, por supuesto, Jaime. Yo quería empezar planteando un tema que parecería ocioso, pero que está en el fondo de toda la idea de las AFPs y de los ahorros previsionales. Es por qué se tiene que obligar a la gente a que parte de su sueldo, que es suyo, necesariamente sea destinado a un fondo previsional. Uno entiende la racionalidad que hay detrás de esta idea, pero lo que también existe allí es este mensaje de decirle: tú no eres responsable, yo Estado tengo que obligarte a que una porción de tu sueldo sea destinada desde ahora a ese fin. ¿Qué tan razonable les parece a ustedes esta premisa? Y existe siquiera ¿por qué la posibilidad existen las pensiones, más o menos? Es lo que tú estás preguntando. No, si fuesen voluntarias, digamos, la discusión, Ya. uno puede... Pero, ¿por qué es obligatorio Ajá. que una porción del dinero de los sueldos de los ciudadanos vaya o a las AFPs o a cualquier sistema? Al sistema del seguro estatal, lo que fuese. Pero la idea misma de tú no eres responsable de esta porción. Tú no sabes sueldo. ahorrar para tu vejez. Así es. Interesante cómo abrir el tema. Jorge. Bueno, el concepto de ahorro forzoso viene de la Edad Media, ¿no? Sí, claro. Y bueno, es decisión de Estado, porque evidentemente las personas miran básicamente su corto plazo, o sea, no ven. Un joven, o sea, todavía no valora lo que significa ser viejo, ¿no? O sea, no conoce, ¿no? No tiene toda la información de todo lo que significa, las implicancias de eso. O debería, pero claramente, ¿no? A esa edad uno no escucha y todo lo demás, ¿no? Claro, o sea, vive el presente, etcétera, ¿no? Vive el presente y no piensa tanto en el futuro. Entonces ya cuando va pasando los años recién uno se comienza a preocupar, pero ya es un poco tarde. Ya está un poco avanzado en la carretera. Entonces, claro, entonces yo creo que el Estado tiene que de alguna forma suplir esa especie de miopía, ¿no? Claro, el problema es que con el principio de esta miopía, porque uno es joven, se podría poner en marcha una serie de otras medidas sobre texto de: no, tú eres muy joven, todavía no sabes lo que te conviene, déjame que yo tome la decisión por ti. ¿Qué dice? Yo creo que comenzaste diciendo que era una pregunta ociosa, creo. Yo creo que todo lo contrario. Ociosa en el sentido de que no hay manera de que eso cambie en el futuro inmediato. Es que creo que esa es la primera pregunta que tenemos que como sociedad contestamos. Y yo creo que es perfectamente válido el que cree que debe ser voluntario. Pero tiene que ser consecuente. Si la sociedad cree que debe ser voluntaria, no podemos esperar nada del Estado cuando nos jubilemos. Claro. Absolutamente nada. Absolutamente. Yo creo que eso es imposible. Creo que es imposible que cuando tengamos una sociedad o una población que envejece a los 65 años, 70 años, 75 años, cuando deje de tener capacidad de ser productivo, creo que es imposible que el Estado vaya a dejar a estos ciudadanos morirse en la calle. Por lo tanto, va a darle alguna ayuda. ¿Cuál es la mejor manera de tener esa ayuda? Es ahorrando desde temprano. Una persona que hoy día, que retira 18.000 soles a los 30 años, esos 18.000 no son 18.000 a los 65, son 180.000 a los 65, porque ese dinero... sigue aportando. Solamente si lo deja. 18.000 soles lo dejas. por el retorno generado por 35 años son 180.000. Entonces, una persona que comienza tarde a ahorrar, no es que ahorra los 18.000 a los 60, tiene que ahorrar 180.000. Por lo tanto, esta obligación es fundamental, porque la evidencia nos dice que como ciudadanos, como decía Jorge, no somos responsables, o no, más que no somos responsables, no dimensionamos el esfuerzo a futuro. Pero, ¿por qué las AFPs, esto con una mano en el pecho, por qué son tan mal vistas? ¿Por qué tienen esa imagen negativa
mayoritaria en algunos casos, por estratos socioeconómicos, como quieras llamarlo. ¿Y por qué cada vez que se han planteado reformas, que pueden ser populistas o no, las AFPs han advertido la calamidad, el Armagedón? No, si sacan el 95.5%, todo esto se va al diablo. No, si retiran tal cosa. Entonces, ¿no ha pasado tal Armagedón o sí? Yo diría que sí. Ya. O sea, el 99% de las personas que llegan a los 65 años o se jubilan o con estos esquemas de jubilación anticipada, retiran el 95% de su fondo. Claro, Por pero lo hay tanto, gente no tiene que pensión. cree o predica que más bien las AFP son el Armagedón. Bueno, ahí obviamente discrepamos, ¿no? Pero vamos al punto de por qué hemos alertado nosotros de los riesgos que implicaban ir vulnerando los fondos. ¿No? Se comenzó con el 95.5. Después se adelantó la edad de jubilación de los 65 a los 55 y ahora a los 50 por desempleo. Ahora se retiran los fondos. ¿Qué estamos generando? Que no haya fondos para jubilación. Si a mí me preguntan, ¿eso es un gran drama para el país? Sí. ¿Lo vamos a ver mañana? No. Lo vamos a ver en 5, 10, 15 años, cuando las personas que se acerquen a la edad de jubilación no tengan un sol para jubilarse. Para mí eso sí es un problema social importante. Lo que pasa es que es difícil visualizarlo. Ya, pero ¿cuál sería la autocrítica? ¿De las AFPs? Sí. Muchísimas. Pero la más pesada. A ver, yo creo que hay dos importantes. Uno, durante mucho tiempo miramos el gran logro de las AFP, estamos hablando de entre el año 2000 y 2010, por la cantidad de ahorro que habíamos generado y el impacto que se generaba en la macroeconomía, pero no vimos el nivel de la pensión que tiene el ciudadano. Y nuestro rol principal no es macroeconómico, sino de generar pensiones. Y no nos dimos cuenta que teníamos que impulsar algunas reformas para mejorar el ahorro ciudadano, para mejorar la pensión. Eso punto número uno. Y el otro tema que creo que donde nos hemos equivocado es que nos hemos cerrado mucho en un esquema que tuvo un éxito muy grande si lo comparábamos con la seguridad social de los años 80, pero no nos modernizamos y no fuimos capaces de entender la necesidad de alinear nuestras condiciones a los intereses del afiliado, cosa que ya entendimos y nosotros como Integra en el 2017 hicimos una propuesta, pero todavía está ahí. Y cómo hacíamos para fomentar más competencia. Ha habido un gran problema en relación a esa imagen contra las o hacia las AFPs, que hoy día es el caldo cultivo para vulnerar el sistema previsional de manera fácil. No es contra las AFPs lo que se está haciendo. Eso es completamente secundario. Es contra el ciudadano y contra la pensión que debemos aspirar como país. Aldo, tú mencionas la circunstancia de que podría haber más competencia, pero aparentemente el mercado ha demostrado que más de 4 AFPs no hay espacio para pero lo que sí podría existir, y le traslado la pregunta ahora a Jorge, es otro tipo de instrumentos financieros generados por los bancos, por ejemplo, que pudieran competir en ese sentido con las AFPs y también con el seguro. Es decir, ok, no lleves tu plata allí, tráela aquí a la compañía de seguros o a los bancos y te vamos a dar un retorno de tales y cuáles otras características. ¿Eso es sensato? ¿Existe en otros lugares del mundo? ¿Podría llevarse adelante acá? Sí, bueno, quisiera enlazar tu pregunta con justamente la pregunta anterior, ¿no? Y la respuesta de Aldo. Yo creo que hay que distinguir entre el sistema privado de pensiones como concepto general de la crítica a las AFPs en el Perú. Porque es tan bueno este concepto, ¿no?, que China está empezando a aplicarlo. O sea, y ha generado todo un marco normativo para dándose cuenta de que a futuro, y por razones de bienestar de millones, miles de millones de personas, que es la población china, y además también por razones del crecimiento sostenido que necesita mantener China y que se está declinando. O sea, sin ahorro a largo plazo es imposible que China pueda seguir creciendo a tasas altas. Y si no sigue creciendo a tasas altas, pues simplemente va a sucumbir en algún momento, o sea, porque es una población demasiado grande. Entonces, el concepto es bueno, ¿no?, porque permite que las personas se hagan responsables de su propio ahorro, ¿no?, y que ese ahorro esté en una cuenta individual. Yo creo que eso
es una ventaja frente a los esquemas de la ONP. Ya, ¿no? pero las comisiones, por ejemplo. Bueno, ahí ya viene ya la crítica, y yo celebro de que por parte de las AFPs, y lo estoy escuchando a Aldo, se haya hecho este reconocimiento, ¿no? Para mí muy importante, porque justamente en la campaña electoral yo criticaba esto, y claro, gente vinculada a las AFP me veían como un bicho raro, pero ciertamente, no sé si sigue siendo la cifra, pero la última cifra que yo revisé, en promedio el que se jubila a través de las AFP percibe el 40% de lo que ganaba. Claro que en el promedio para el sistema nacional, el sistema público es 30%, ¿no? Que es bajísimo. Entonces, pero 40% me parece igual bajísimo. No sé si eso ha subido, no tengo la cifra. Pero a más propósito de actuales. estos instrumentos que yo, sobre los que preguntaba, para competir con las Sí, AFPs. yo pienso que hay dos vías, ¿no? O sea, por un lado tú tienes el tema de escala, ¿no? A mayor escala tienes costos unitarios menores. Entonces, una manera de enfocar el tema es creando un sistema con pocos actores, ¿no? Y que generen ventaja de escala, ¿no? Claro. Pero el otro esquema es buscar que los costos sean mucho menores, los costos de administración, para lo cual puedes tener una sola AFP en un extremo, digamos, ¿no? Pero podría ser inclusive un agente internacional súper experto en manejo de fondos que para él, digamos, el manejo de los riesgos se pueda diluir en medio de un manejo mucho más... yo creo que acá lo que ha faltado es innovación en las inversiones, sobre todo, ¿no? O sea, muy poco se ha innovado en los esquemas de inversiones, y si uno ve, todas las AFP prácticamente tenían el mismo esquema de inversión, y no se notaba una competencia innovativa, digamos, ¿no? Y eso ha perjudicado a los pensionistas, porque no han recibido la rentabilidad, no ha sido la esperada, ¿no? Y eso ha sucedido en Chile también, ¿no? Y por eso la gran decepción de los chilenos, y en gran medida la izquierdización de la sociedad, en parte tiene que ver mucho con el tema de las AFPs en Chile, más que en el Perú, me parece, porque en el Perú es una pequeña porción de la población, porque tenemos una sociedad muy informal. Por ejemplo, ¿no? Claro. Si ya había este descontento por comisiones, por una mala comunicación también de las AFPs respecto a los usuarios, hoy se ha aprobado, como bien decía Mario, lo recordaba porque es el punto de partida, la actualidad para revisar el sistema. Sexto retiro. Hay gente que tiene 0 en sus cuentas. Entonces, si ya de por sí el sistema, usted le dirá mejorable, otros le dirán fallido, qué sé yo, si ya el sistema presentaba estos entredichos, ahora, con usuarios, pensionistas, con 0, el sistema, digamos, ya estaría por colapsar. Está con muchísimas... ¿Está herido de muerte? Yo creo que está herido el sistema, pero yo quisiera no hablar del sistema AFP, quisiera hablar de la pensión, porque si mañana por eso, desaparecen las AFP, lo que te AFPs, estoy diciendo es que hay gente que tiene en sus fondos 0. sí, por eso tenemos que Ninguna empezar pensión. a entrar en una reforma Ajá. que trate de solucionar estos problemas que han sido agravados por los retiros. O sea, hoy día contamos, o después de este retiro, si finalmente el Ejecutivo lo aprueba, vamos a tener 100.000 millones de soles menos para pensión. Esos retiros, 100.000 millones de soles menos de hoy día. Claro. Pero esos, El día de la si jubilación se es mucho capitalizan, más, como les claro. hablaba, se convierten en más de 600.000 millones de soles. Es lo que va a faltar de fondo de jubilación. O sea, estamos hablando de números inmensos. Ahora, no podemos quedarnos de manos cruzadas y hay que ir hacia una reforma que ponga al afiliado en el centro. Y eso no es retirar más fondos, eso no es retirar la plata de las AFPs, ¿no?
Entonces creo que el tema de reforma es fundamental. Ahora, hay dos cosas que se han dicho. Disculpa, pero esos 100.000 viene a ser de esta última decisión Un que están total de los tomando. seis. Hasta ahora son 30.000. Hasta ahora ya se ¿no? fueron 65.000 y eso sale 65.000. entre 30 y 35.000 más. 30, Estamos a Pero- hablar de 100.000 millones de soles. Una pregunta que viene a cuento. En los 5 anteriores retiros, no todos los que podían retirar efectivamente retiraron. Sí, no todos, ¿Qué- pero el qué tal? 85%. El 85%, 85% retirado. desde la primera a la Es la quinta primera, vez más eso o es lo que se menos. repite, sí. Ah, Sí. ok. El Abrumador. 75% de la gente Sí. Abrumador. ha sacado el dinero. Sí, es abrumador. Realmente es un montón de Y dinero. todo hace pensar que esta vez sería igual. Sí, estamos Ok. calculando lo mismo. Perdón, interrumpí. ¿Cómo entonces, para hacer una repregunta en función de lo que estabas diciendo, que debió ser desde el principio, ¿no? Poner en el centro del escenario al pensionista, ¿no? Sí. Al futuro pensionista, al usuario, ¿cómo hacerlo? Si ustedes no lo han hecho en 30 años, más o menos, ¿por qué ahora sí lo harían? Y en todo caso, ¿cuál sería el planteamiento, ¿no? Ya, entonces yo quiero contestar tu pregunta, pero antes, como esto se llama fuego cruzado, voy a discrepar un poco. Enfoques cruzados. Enfoque cruzado. Te voy a discrepar un poco. El tema de rentabilidad, nosotros hemos generado 10% de rentabilidad desde el inicio del sistema. O sea, no hay instrumento que haya dado esa rentabilidad en los últimos 20, 30 años. De acuerdo. No, la rentabilidad ha sido buena. Puede haber sido mejor, comenzamos muy regulados, muy concentrados en Perú, sí, pero hoy día la rentabilidad yo diría que es bastante buena a nivel internacional. Los costos, por lo menos en Integra, han bajado significativamente. Nosotros cobramos 0.79% sobre el monto que administramos para la gran mayoría de nuestros clientes. Y eso lo conecto con tu pregunta, Mario, si es que los bancos o compañías de seguros pueden ofrecer productos. Instrumentos alternativos. Sí. Yo creo que la pregunta es ¿por qué debieran ellos ofrecer productos? ¿Qué buscamos de ellos? Tiene que ser o menos costo o más rentabilidad, ¿no? Los bancos no están en el negocio y es justo de darle más rentabilidad a los clientes. Los bancos están para gestionar el dinero, tomar plata a un costo bajo y financiar a un costo más alto y ellos ganan el margen. Entonces, es perfectamente abrir el negocio, pero no está en su ADN darle el mayor retorno a los clientes. Entonces, el banco creo que no es un vehículo vía un CTS o vía una cuenta. Tendría que gestionar fondos con la misma regla de juego. Perdona la interrupción, retén ahí eso, porque en la misma línea de lo que pregunta Mario, yo también tengo la consulta de si tienes algún porcentaje, grosso modo, de cuánta gente movió su dinero del fondo de la AFP al banco. Hubo, ¿ah? Mira, la mayor cantidad... Lo que pasa es que todo pasa al banco. No, claro, pero de Pero ahí hubo ¿cuánto gente se como queda? que lo Pero que metió se en quedó una en el banco, caja, lo sí. metió otra Difícil cuenta, verlo, qué sé no, yo. el número, lo que sí Pero hemos hubo, visto, claro. sí, no, cualquier Se cantidad produjo. se quedó en... Claro, Que en el se banco fueron a tienen ahorrar la al banco. sensación de que pueden echar Claro. mano de ello en cualquier Exacto, momento. pero las generar tasas son interés bajísimas, también, claro. supongo. Son bajísimas. Claro. Entonces, el perjudicado termina siendo el afiliado. Entonces, Ya. yo creo que puede abrir competencia, pero tenemos que saber para qué aumentamos la competencia. Si las AFPs cobráramos cero, es decir, y hoy día estamos cobrando en el esquema tradicional el 1.5% de la comisión sobre el ingreso, y ese 1.5 lo mandáramos a la cuenta individual, las pensiones subirían 15%. Es una buena cantidad de plata, pero no es lo que queremos hacer crecer la pensión, solo 15%. ¿No? Tú agarras todo el monto y lo aportas, tu pensión aumenta en 15%. Entonces, las soluciones van por darle, y ahí voy al tema de la reforma, más pensiones o mejores pensiones a más gente. Y tenemos grandes desafíos. Uno, somos un país informal. Por lo tanto, tenemos que implementar un esquema de pensión que dé una pensión universal. Es una especie de pensión 65, pero para todos los peruanos. O todos los que viven en el Perú, todo el ciudadano peruano. ¿Por qué? Por el simple hecho de vivir en el Perú. Una pensión muy bajita, de subsistencia, pero que ayuda al peruano a salir de la pobreza. Con eso das una universalidad, que es algo que te pide la OIT, te pide la OECD, y creo que eso sería algo muy Pero relevante. eso lo tendría que dar el Estado. Eso lo tiene que dar el Estado. Y después tienes que ir a un esquema de un segundo pilar, que es a pensión mínima, donde ya entra el ahorro individual. O sea, eso es el esquema mixto. El esquema mixto. ¿No? Pero lo que tú dices, Mario, que eso lo tiene que dar el Estado, es cierto, pero para tener mejores pensiones tenemos que ahorrar. No hay otra manera de tener pensiones lógico. si no hay ahorro. Ya sea el mío individual, el mío a través de impuestos, que se lo lleve el Estado y lo reparte, o el de mis hijos, cuando yo no tenga plata y me mantenga. Pero es lo que alguien tiene decía pues, ahorrar. Mario, ¿no? Nadie es como que, wow, vamos a ahorrar, ¿no? No, pues. Entonces, por eso viene la, Y ¿no? estos argumentos la que... imposición, si quieres llamarlo de alguna exactamente. manera. Pero al mismo tiempo, el hecho de la imposición, pienso yo, podría ser la explicación de estas cosas que ahora motivan a una autocrítica. El hecho de tener un cliente obligado a ser cliente o del servicio, o de la pensión estatal o de las 4 AFPs hace que, bueno,
es un mercado cautivo. Entonces, cuando uno tiene un mercado cautivo, las ganas de atender mejor al cliente son menos enfáticas, Sí, digamos. sí, y creo que eso fue parte del error que tuvimos. Yo siento que hoy día hemos hecho un cambio importante y al cliente sí lo tenemos en el centro, pero claramente los que no son clientes son mucho más detractores. Si tú mides las encuestas que hacemos, nuestros clientes tienen una mucho mayor satisfacción de las AFPs que cuando le preguntamos al cliente de la ONP o al no cliente. Ahora, ¿cuál, Jorge, crees tú que es el modelo más sensato, el que podría poner, como dice Aldo, en el centro del escenario al pensionista, al trabajador? ¿Este modelo mixto? Bueno, vayamos al origen, ¿no?, de las AFPs. El sistema de AFPs lamentablemente surgió sin ese concepto de pensión, sin ese concepto integrador de toda la problemática de las pensiones, sino que surgió básicamente como un mecanismo de inversión, un negocio, y no se le dio ese enfoque, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es un archipiélago de sistemas, porque si uno mete a los militares, las policías, cada quien tiene su sistema de pensiones y lo que hay que hacer es una reforma que integre todo en un solo concepto de pensión, ¿no? Y tener un solo supervisor. La ONP como organismo ha fracasado rotundamente. Entonces lo que hay que hacer, me parece a mí, es darle la fuerza a la superintendencia de banca, pero a la parte, digamos, de supervisora de pensiones, pero diría que habría que darle una autonomía plena para que pueda supervisar todo en su conjunto, ¿no? Pueda integrar todo y articular todo, que es un trabajo enorme. Pero en paralelo hay que trabajar todo el tema de la informalidad. Ahí no salimos del tema, porque si no solucionamos el gran problema de informalidad, más del 80% de la fuerza laboral trabajando sin condiciones de mínima seguridad social y de permanencia en el trabajo y rendimiento, no vamos a poder nunca llegar a tener un sistema adecuado, ¿no? Entonces, este problema de la informalidad hay que solucionarlo, afrontarlo frontalmente, ¿no? Y eso supone un Estado, pues, que es un gran promotor de la articulación. Y ahora la tecnología, esto lo he estudiado bastante porque en la campaña electoral me tuve que meter a fondo. Y yo muy convencido que ya tengo identificadas inclusive las plataformas tecnológicas a través de las cuales se puede realizar bodegas, peluquerías, o sea, en grupos de actividad y formalizarlos automáticamente metiéndolos en una plataforma donde le das acceso a financiamiento a través de la banca, su información la sube al mismo sistema y todas estas plataformas ya existen. He conversado inclusive con la gente que maneja estas tecnologías y se podía trabajar tranquilamente en un par de años, diría yo, que podíamos tener un sistema que permitiría elevar fuertemente el grado de formalidad. Y eso sería la base para poder, en paralelo, trabajar todo el tema de pensiones, ¿no? Ahora, a propósito de este último retiro, el argumento que han esgrimido quienes lo han aprobado en el Congreso es que esto sirve para paliar la crisis producto de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero la evidencia sugiere que quienes están en una AFP y quienes han o podrán retirar parte de ese dinero no son precisamente las personas que están en mayor situación de necesidad. Bueno, ese argumento no tiene ningún asidero. Porque el del Congreso. Sí. Claro, para empezar... No, pensé que decías el tema. Sí, por eso quería yo Para empezar, la pandemia ya pasamos la parte complicada, cuando la gente no podía salir a trabajar y por lo tanto no podía comer en el día. Entonces ya eso se solucionó. Y eso básicamente es nuestros peruanos informales, ¿no? Que son los que han padecido eso. Pero en la formalidad, yo creo que no se ha necesitado dar medidas de este tipo. Es menos solamente aún para satisfacer claro, la demanda de inmediatez, pero de de popularidad por un lado y de dinero por el otro. Sí.
porque no la necesita. Yo estoy seguro que el 90 y tantos % de las personas, salvo los casos que tienen problemas muy puntuales, ¿no? Pero 90 y tantos % son personas que viven tranquilamente, que están trabajando y de manera formal, así que siguen percibiendo sus Claro, ingresos, no sí. tuvo pues ningún real No hay ninguna impacto, necesidad. ¿no? Y claro, perdóname, pero claro, las AFP pues no tienen así como que no es que todo el mundo quiere bailar con las AFP. No, yo creo No que tiene un club de fans. No tiene un club de fans, no es muy grande, en exactamente. todo caso. ¿no? Pero además Claro. hay otra cosa que es bien importante, que la oportunidad con la que están dando esta medida es el peor momento. ¿Por qué? Por la alta inflación que hay Ese en era el el momento. siguiente tema, claro. Y esto va a impactar en la inflación fuertemente. Que ya Esto y está, lo de que la ya está en CTS, picada. y lo ¿no? que son las dos medidas. Por eso. claro. Así es, o sea, es terrible. Y encima tenemos una recesión que se viene en Europa y en Sí. Estados Unidos, ¿no? Y que ya está contagiando a Japón. Y esto nos va a llevar a una situación tremenda de caída de Claro. exportaciones, Pero del es que la PBI. gente, digamos, se le hace difícil asociar la idea de que hay mayor circulante con que va a subir la inflación. ¿Por qué si hay más dinero en la economía suben los precios? Hay más dinero para comprar, Claro. básicamente. Entonces, por eso Porque- suben los precios. Claro. Los bienes y servicios siguen siendo los mismos. Y hay más dinero. Pero hay más dinero, Claro, acuérdense. pero esto que es un razonamiento que, Así es. conocida la materia, parece sencillo. Sí, pero Acuérdense es abstruso de para... la pero- maquinita. pero La maquinita, incluso, acuérdense que había un digamos, montón de billetes. ¿no? Eso digamos, pues, sí. no toda la población lo entiende. Pero los congresistas, se los dijo el BCR, la SBS, ¿Tú crees que los congresistas lo entienden? se lo dijeron, Ah, como coquito. otra cosa Porque en la, que en la te Comisión de Economía escuchaba. estuvo BCR, SBS, MEF, OSD, y dijeron, no hagas eso. Después las clasificadoras de riesgo le dijeron, no lo hagas porque vamos a bajar la clasificación de riesgo. Y si no querían escuchar a los entes económicos, la Defensoría del Pueblo le dijo, esto atenta contra la seguridad social. Entonces, digamos, nadie les dijo, Ajá. es una buena idea. Permítenos un primer corte en el programa. Estamos hablando sobre las AFPs, una reforma pendiente, y creo que a propósito del título del programa deberíamos ya como plantear realmente hacia dónde va la reforma, porque siempre se ha dicho, ¿no? Yo lo decía hace un rato, reforma, reforma, pero nada concreto. Nuestros invitados hoy son Aldo Ferrini y Jorge Chávez Álvarez. Estamos hablando de las AFPs, una reforma pendiente. Hoy en Enfoques Cruzados está Mario Ghibellini, Jaime Chincha, Gonzalo Segarra regresará en los siguientes días. Bueno, la reforma pendiente, lo que les decíamos. Tú hablas de un sistema mixto, ¿no? Que pueda tener tanto de un primer soporte, un primer piso del Estado y luego las cuentas individuales. Que la verdad sea dicha, las cuentas individuales creo que es una de las mejores cosas que ha podido, digamos, hacer las AFPs en aras de la verdad. Pero, ¿dónde existen estos modelos como los estás planteando? A ver, el modelo mixto es uno al cual están transicionando muchísimos países, ¿no? Los países con mejores sistemas, los nórdicos y los la misma China, están a los sistemas de reparto incorporándole pilares de ahorro individual, porque son conscientes que el Estado no va a poder soportar con estos esquemas de reparto como el de la ONP a la población en el futuro por el cambio de pirámide poblacional, es decir, cada vez somos menos jóvenes en relación a los adultos y cada vez afortunadamente vivimos más, pero si vivimos más y queremos vivir bien, tenemos que ahorrar más. Entonces, por eso tienes que tener esos esquemas que tienen una parte, digamos, de un esquema mínimo de pensión y después un esquema donde vas ahorrando individualmente. Pero en ese caso, si hubiese el esquema mixto que mencionas, es decir, el mínimo provisto por el Estado y el otro que son los ahorros individuales, a la misma persona no se le podría retirar 2 veces de su sueldo con fines previsionales una cantidad de plata. La primera tiene que salir sencillamente de los impuestos. Sí, la pensión universal, sí. digamos, se conoce como pensión universal no contributiva. Es decir, el ciudadano no contribuye. Simplemente por haber vivido en el país, se entiende que aportó a través de IGB, de otro tipo de impuestos, al país y por lo tanto tiene un derecho a una pensión de subsistencia. Es el pilar número 1. Después entras en un esquema donde aportas, Sí, entiendo. ¿no? Sí. Pero el problema de ese esquema de aporte es que solamente llega al mercado formal dependiente y tenemos que ver cómo entramos al informal. Y ahí hay esquemas donde se puede utilizar el IGB, ¿no? Cómo atas el consumo a la pensión. Son esquemas que no se han aprobado
o no se han probado en ningún país, pero teóricamente, y muchos académicos lo están impulsando, creo que para Perú, dada la informalidad que tiene, es un esquema que se debe probar. Podemos iniciar una prueba piloto, se agarra un segmento de la Lo que población. decía Jorge, ahora la tecnología permite Totalmente. formalizar mucho más rápido, Totalmente. automáticamente. Totalmente. En la campaña, por ejemplo, las propuestas que ustedes manejaban, ¿por dónde iban? Porque eran propuestas de reforma Bueno, también. yo lo que proponía era crear una comisión de alto nivel conformada por expertos internacionales, nacionales y todos los stakeholders, digamos, que están vinculados al tema, ¿no? Porque el tema es muy complejo, o sea, no, digamos, Aldo lo que está comentando tiene sentido, yo diría como una hipótesis de lo que se podría hacer. Yo también tengo intuitivamente la idea de que estaría de acuerdo, ¿no? con esa pensión mínima, responsabilidad estatal, complementada con cuentas individuales que van sumando, ¿no? Pero habría que ver cómo financias eso, ¿no? Y cómo articulas esa novedad con lo que viene de atrás, porque no nos olvidemos que el sistema público está totalmente quebrado, o sea, no tiene financiamiento. El Estado se ha comido toda esa plata, ¿no? Y va parchando, va parchando. Y va parchando en el pozo. De manera año a año se va parchando. Claro. Pero es una irresponsabilidad del Estado haberse usado los recursos que debieron estar depositados. Oye, pero eso es grave, ¿eh? Tal como Es lo grave. fraseas, es Pero gravísimo. esto viene es casi un robo. desde el primer no gobierno de No, es un Belaúnde. robo, ¿no? Pero la ironía es que entonces se le dice a las personas, tú eres muy joven y vas a tener una visión inmediatista de eso, deja que el Estado sea quien administre y vemos lo que sucede cuando el Estado administra. Claro, entonces No es la sabiduría, digamos, hecha administración de pensiones. así es. Lamentablemente estamos mal en muchas cosas, no tenemos sistema político, por lo tanto pueden llegar al gobierno gentes que pueden deshacerte el Estado en 2 patadas, ¿no? Bueno, estamos viendo algo, ¿eh? Una película, un tráiler, estamos viendo un tráiler. Entonces, confiar en el Estado, lamentablemente, sí puedes confiar en el Estado finlandés, por decirte, ¿no? Que va a manejar la cosa muy bien, tiene todo un sistema de salud caminando, un sistema de seguridad social, la gente camina por las calles y no tiene temor a nada, ¿no? Tú caminas acá, sales y estás Hasta el Estado preocupado, uruguayo, ¿no? oiga. Por Dios, O sea, ¿no? estamos, digamos, muy atrás en muchas cosas y, digamos, yo creo como excepción se podría pensar que el Estado puede manejar ciertas cosas, ¿no? De hecho, hay países donde el Estado maneja bien las cosas, ¿no? Pero yo creo que Perú nos falta muchísimo para llegar a eso. Yo confiaría más en el manejo privado. Y yo creo que es un punto importante el que mencionan, porque en los retiros hemos visto que se han entregado 65.000 millones de soles en 1 año y medio. Es decir, el dinero existía, 2/3 del dinero entregado es rentabilidad, y se ha podido entregar en periodos sumamente rápidos y ágiles, comparado con los bonos que entregó el Estado, que tuvieron muchos más problemas. Entonces, sí creo que el sector privado, con todas las críticas que pueden haber, ha demostrado ser un eficiente administrador y gestor de los recursos. Entonces, ¿por qué destruir eso? Analicemos, separemos los problemas entre qué esquema de pensión queremos tener y cómo vamos a gestionar cada pedazo de ese esquema que implementamos. ¿Queremos que el Estado sea el gestor de los fondos? Yo creo que en el Perú no. Creo que en el Perú el Estado todavía no demuestra ser un eficiente gestor. Démosle al privado que gestione los fondos. Ahora, tengamos un regulador más empoderado, y ahí coincido con Jorge, que una superintendencia más potente es fundamental. No solamente para incorporar o unir todos los sistemas, sino para darnos flexibilidad. Como yo les comentaba, en el año 2017 nosotros presentamos un proyecto de comisión por desempeño. Es una de las comisiones que piden mucho los clientes. Ya pusimos la ley sobre la mesa, pero yo no la pongo. La asociación de AFP. Integra, ¿no? Y después la asociación lo asumió, pero mi punto es, si una AFP quería innovar y quería poner un producto nuevo, no podía, porque eso no lo decide la SBS, sino el Congreso. Entonces, si yo quiero innovar, tengo que ir a ley, en muchísimas cosas. Si quiero sacar un nuevo producto que solamente invierta en X activos para hacer ahorro voluntario, no puedo, tengo que ir al Congreso. Entonces, un regulador empoderado sería muy, muy fuerte, muy potente para generar mayor competencia, mayor innovación.
Eso es ir al fundamental. Congreso no es una opción, ya que, digamos, es un paso, parece indispensable. Yo creo que Me no es imagino una que debe opción. ser engorroso y pero digamos, Es lento, es el es que lento, está Pero aparte de decisión. eso, ¿qué pueden Y entender fuimos. de estas cosas? No, y el fuimos. Congreso, o sea, tiene que verlo un supervisor experto. Pero en lo la que materia. dice Aldo incluso es que les han ido a explicar. Sí, yo he ido a presentar el proyecto de ley en el año 2017 y no se ha tomado. Ujú. O sea, yo creo que, hablando de reforma, hay una parte ¿Qué que es año fue, fundamental, perdón? 2017. Ah, era otro congreso, era el de, Era otro el congreso. de Fuerza Popular. Pero la verdad que lo hemos conversado después con muchos distintos congresistas y ahora desde la asociación es parte de nuestras propuestas, un esquema de comisión por desempeño. Además, parte de nuestras propuestas es abrir la competencia a los bancos, pero dentro de un esquema de gestión de portafolios, no como cuentas bancarias, porque creemos que eso sería malo para el afiliado por la rentabilidad. Pero estamos proponiendo eso. Entonces yo creo que lo que falta acá es voluntad política. Creo que en el Congreso no hay voluntad de empujar realmente una reforma. ¿Por qué? Porque ven en el sistema previsional una fuente muy fácil de generar acciones populistas. Y si queremos realmente hacer un cambio en el sistema previsional, no en las AFPs, hay que hablar del sistema de pensiones en general, tenemos que ir a reforma, no hay otra. Ahora, yendo a cruzar un poco también las opiniones, ¿no? De eso se trata el programa. También creo que aparte de un supervisor empoderado, necesitamos de empresas privadas que tengan un sello diferente, un sello que le llamamos capitalismo consciente, por decir, ¿no? Que ahora es un movimiento muy interesante, ¿no? Y que pase por una especie de certificación. Es decir, yo si manejo una AFP, no es como si manejara una empresa que produce chicles, pues, ¿no? No es lo mismo. Estoy manejando las pensiones de la sociedad. Entonces tengo que tener un concepto de responsabilidad social, ¿no? De desarrollo compartido, de transparencia, por ejemplo, temas de conflicto de intereses, ¿no? O sea, ¿qué parte de las inversiones en el pasado estuvieron vinculadas a los mismos intereses del grupo que está detrás de la AFP, ¿no? Entonces, ese tipo de temas tienen que ser transparentes. No solamente mostrar la data, porque la data la pueden colgar, sino que discutirlo abiertamente, ¿no? Y que no se tome esto como si fuera una cuestión destructiva contra las AFP, ¿no? Sino que son temas que tienen que ser discutidos. Y coincido, pero quiero mencionar dos cosas. Uno, en nuestro caso, yo ahora hablo solo por Integra, nosotros hace 15 años que no tenemos grupo económico en Perú. O sea, no hay nada que invertamos en empresas de grupo económico. Y coincido 100% con el tema de capitalismo consciente. Todo nuestro portafolio, el de nuestros clientes, está virando hacia inversiones Claro, temas AFP ambientales sí tienen, y sociales. pues. Claro, pero yo puedo Ustedes hablar no. Pero coincido Pero en el tema al de final transparencia. la percepción es el sistema. Sí, coincido. Y el otro tema que hemos hecho, y que lo tenemos desde hace más de un año, es el 1% de nuestros ingresos lo estamos destinando a un fondo solidario para completar la pensión a aquellos afiliados que tienen un evento de invalidez o sobrevivencia o mueren y que por alguna razón no pudieron tener el seguro vigente. Si la persona cumple las condiciones, nosotros le ponemos la diferencia del 1% de los ingresos. Creo que se pueden hacer cosas. Es difícil comunicarlo, pero coincido 100% que hay que tener esa vena. Y en el tema, porque no quiero dejar mal tampoco mi competencia, la superintendencia nos regula y tenemos límites específicos para grupos económicos. Lo que pasa es que es difícil transmitir esa información. Tenemos que ir a una pausa y regresamos en un instante. General de AFP Integra, Jorge Chávez Álvarez, expresidente del BSR. Se acaba de mencionar el tema del capitalismo consciente. Y yo digo, no hay capitalismo más consciente que aquel que se preocupa por generarle retornos a sus accionistas, a sus clientes, en este caso mejores pensiones a los pensionistas. La reforma que se pudiera impulsar a propósito de ese detalle neurálgico, para que no sigan diciendo solamente me dan el 40% de mis pensiones. ¿Qué cosa es lo que busca hacer? A ver, yo creo que en el tema para mí, de lo más relevante en capitalismo consciente está súper alineado con lo que hacemos en pensiones. Y es cambiar la mirada de corto plazo a largo plazo. Solamente con ese cambio de enfoque ya vamos a empezar a tener una visión de crecimiento y de conectar el negocio con lo que realmente ofrecemos. Y nosotros lo que tenemos que ofrecer son mejores pensiones. La reforma
tiene que estar enfocada en mejores pensiones. ¿Cómo hacemos para tener mejores pensiones? Uno, tenemos que ver mecanismos para que los afiliados o los ciudadanos aporten más. Ese es un esfuerzo del afiliado del ahorro. Dos, tenemos que tener mecanismos donde el Estado incentive ese ahorro. Y ahí están los famosos matching contribution o contribución equiparada. Es decir, si yo como ciudadano hago un esfuerzo de ahorro, el Estado pone un poco más para que yo tenga una mayor pensión. Y el tercer frente importantísimo es la rentabilidad. ¿Cómo hacemos para generar la mayor rentabilidad posible de largo plazo para que la pensión sea mayor? Todo esto, y estoy simplificando obviamente, dentro de un esquema de gestión, distintos pilares, público y privado, eficiente. Y ahí es donde entran los costos, entra la competencia, entra las comisiones alineadas al desempeño. Entonces, creo que es una columna vertebral donde hay, creo que mucha coincidencia en personas de centro-izquierda, centro y centro-derecha. Más allá de esas coincidencias centro-izquierda, centro-derecha, el pensionista, ¿cómo en 30 segundos le podrías decir tú al pensionista que ese es un mejor sistema que el que hay hoy? Porque con ese sistema va a tener una mejor pensión. Ese es el punto de lo que quiere el pensionista, es una mejor pensión. Una pensión que realmente le dé cierta estabilidad. Te va a mirar en la televisión y va a decir, pero pruébamelo. Te lo pruebo. Es como cuando uno ahorra, olvídate de la pensión, uno ahorra para un viaje o para comprar un carro. Uno tiene que ahorrar cierta cantidad de tiempo para poder comprar ese auto. Disfrutar ese bien. Y eso implica un esfuerzo. Mientras más ahorras, mejor carro te puedes comprar. Lo mismo la pensión. Es un esfuerzo de largo plazo. Y lo que se le pide al ciudadano es esa disciplina del ahorro dentro de sus capacidades. Si demuestra ese esfuerzo a lo largo de su vida, pero por su condición laboral no llega a un fondo mínimo, el Estado, vía un componente solidario que puede ser del Estado o del ciudadano, eso hay que definirlo, le pone la diferencia. Entonces, en la medida que hay un esfuerzo, tú puedes tener dos beneficios más allá de tu ahorro. Esta contribución equiparada que te pone el Estado con tu esfuerzo, pero si todo esto no fue suficiente, hay un bolsón que acumula el Estado o el ente que se defina, que al final de la vida laboral te pone la diferencia. En el sentido, no sé si existe eso, pero el buen contribuyente en toda su vida. Imagínate. Es que alguien que ha contribuido ejemplarmente. Que se lo premia por eso. El erario, el Estado le recompensa ese buen actuar, ese buen proceder con el Estado y dice, acá está. Esa es la pensión mínima. ¿No? Sí. La pensión mínima se le da a aquel buen aportante que no logró y le pone la diferencia. Ahora, quería volver al asunto de cómo se les entrega esta responsabilidad a los congresistas. Se la podría entregar también al Ejecutivo y estaríamos frente al mismo problema. Es decir, personas que dependen del voto popular y en esa medida lo que están buscando es popularidad. Y tienen este asunto en las manos que no supone mirar al futuro y del beneficio de largo plazo de este potencial electorado, porque ese potencial electorado tampoco está pensando en el largo plazo. Entonces hay un problema con el hecho de que esa responsabilidad se entregue en esas manos, ¿o no? Sí, evidentemente no tenemos el sistema político produce, digamos, quien llega a congresista llega porque quiere meterse en la política porque ha quebrado o porque quiere las cosas fáciles y tener beneficios, ¿no? Entonces tenemos lo peor, son los que están llegando, entonces está fallando el sistema político, ¿no? Entonces, yo creo que además estos temas que son muy complejos tienen que ser manejados por expertos una superintendencia con toda una autonomía que pueda integrar todo el tema, ¿no? en una sola, de manera integral, ¿no? Entonces a mí me sorprende lo que planteas, porque yo creo que para un partido político o un congresista ser el que realmente impulsó la creación de la pensión mínima del país, yo creo que eso popularmente es súper potente. Simplemente tiene que asumir ese riesgo inicial. Pero ser tú el abanderado de la pensión mínima y de la pensión universal no contributiva, creo que es súper potente. Y eso lo podría hacer. El ministro de Economía hoy día tiene una reforma... alguna vez en campaña. De pensión Javier mínima. Barrón.
Barrón, el por los Mis viejitos. viejitos, pero- ¿te acuerdas o no? Sí, claro. Sí. La campaña El del único 90, que se preocupó último. por los viejitos ¿No? en campaña. No sé si después en su Y gestión. Mario claro, Rollero también era la competencia. Mario los dos, Rollero, decía, los dos se estaban en el peleaban por mismo- los el viejitos, mismo ¿te acuerdas? público objetivo, digamos. Yo creo que se puede, creo que hay ese espacio. Tiene que tomarlo. El MEF hoy día lo tiene en su lista, ojalá que pueda poner la primera piedra, pero yo creo que es súper potente que venga un partido y diga, Claro, pero yo impulso en pensión mínima, pero es nuevamente un ahorro en popularidad lo que estarían haciendo estos congresistas. Y son tan inmediatistas como Exactamente. los Que lo quieren- mejor Ese es es el problema. dilapidar los Ese es el fondos. problema, pues. claro. Es lo más sencillo. ¿sí? pero una bancadita responsable, una. Que Una comience. bancadita. Con una comenzamos. Pero si ahora están con la onda de que se vayan todos, pues imagínate. Pero Sí, ha sido pero- 107 votos. Sí. el Sí, sexto pero retiro. hay más de uno. Este es transversal. Hay más de uno que no cree en lo que ha votado. Yo te lo bueno, firmo. pero digamos... Pero igual es pero, arrollador. pero hay que exponerlo. pues. Es arrollador. Es Claro, arrollador, hay que 107. exponerlos. Imagínate, pues si tú estás pidiendo un consenso en el Congreso para sí, una es reforma triste, de un la nuevo verdad que a mí me sistema de parece pensiones y tienes a 107 de 130 que lo que dicen Y es no estaban todos los lleva 130. tu fondo. No estaban. Faltaban decían. unos 8, 9. Pero o ya sea, 107 es un montón, No, pues, 107 claro. que si hubiesen Sí. estado Claro, los claro. 30, de repente pasaban de los 115. Claro, A mí, claro, como exactamente, ciudadano, exactamente. como ciudadano, me parece tristísimo que haya pasado por una comisión de economía donde todos los entes le dijeron no lo hagas y el Congreso lo haga. Porque eso puede pasar en pensiones, con la CTS, con cualquier tipo de reforma. Que el Ahora, Congreso no hace caso a los también ha habido técnicos. un discurso, ¿no? De Pedro Franque y esta izquierda que para ellos los bonos y adelantar las CTS y adelantar las pensiones era la manera como vamos a desarrollar el país, ¿no? O sea, vamos a reactivar la economía, vamos a generar un crecimiento sostenido. Y está bien que tú des bonos cuando la gente está en una situación de extrema necesidad. de extrema necesidad y está confinada porque no puede salir a trabajar. Pero pasada esa etapa tienes que inmediatamente volver a la normalidad. Hasta ahora seguimos dando bonos. Entonces, todo esto es un forado que se le está haciendo y todos estos son fondos que bien podrían ir canalizados a un concepto de pensión mínima, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se están tirando esa plata. Ahora, ese discurso nos ha dicho, bueno, pero efectivamente la economía se ha reactivado, se ha recuperado, ¿no? Gracias a esto. Pero lo que no están diciendo es que el efecto de una reducción del ahorro a largo plazo del país tiene un impacto en el crecimiento futuro tremendo, ¿no? O sea, no solamente en la pensión final que va a tener la persona, en el crecimiento de la economía en su conjunto. O sea, vamos a crecer menos como producto de que el país tiene menos ahorro a largo plazo. O sea, uno de los pilares justamente de que Perú haya estado calificado entre las economías más estables de América Latina por muchos años, es porque tenemos ese pilar de ahorro a largo plazo. O sea, y ese pilar lo estamos cortando, lo estamos cercenando, y eso tiene un impacto que no se ve a muy corto plazo, pero que sí nos lleva por una senda negativa, ¿no? Ahora, ahorro, claro, sí, eso ha sido, digamos, validado por supervisores internacionales y todo lo demás, y el Perú ganó esa imagen, pero en la pandemia saltaron también las brechas y cómo es que, ¿no?, la salud pública estuvo tan descuidada, la educación pública como estuvo tan descuidada, es decir, hubo un Estado que no se preocupó. Bueno, falló o el puede Estado, haber sido capacidad de gestión también, falló el Estado por corrupción. totalmente. Pero no solamente es el Estado, porque hubieron privados que estuvieron coludidos con los gobiernos, con los funcionarios. Odebrecht. Y corrupción por los lados privados y el lado público. Entonces, esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, y eso se está repitiendo con este gobierno. Es el sector público que se colude con empresarios privados para robarle al país. Y eso es lo que tenemos que cortar de raíz, ¿no? Ha sido muy interesante dialogar hoy sobre un tema que es controversial, pero resulta necesario. Y como bien reflexionaba Mario al inicio del programa, pues las leyes se hicieron así. No somos precisamente fans, ¿no?, hinchas del ahorro. No tenemos como entre nuestras listas de prioridades ahorrar cuando debiera hacerlo. ¿Hay una minoría que lo hace? Obvio que sí. Pero el sistema de pensiones precisamente lo que pretende es garantizar una vejez digna, una tercera edad que te permita tener mínimas comodidades. Nuestros invitados
Aldo Ferrini y Jorge Chávez Álvarez, a quienes les estamos muy agradecidos. Gracias. Por sus aportes y por haber participado en el programa A de hoy. ustedes por la invitación. Mario Ghibellini y yo les deseamos muy buenas noches.